Hola a todos. Hoy vamos a ver la programación del coche robot en Arduino. Vamos a repasar una serie de conceptos, ver qué es una variable, qué es el código inicial, qué es el código que se ejecuta y nociones básicas de programación. Bien, en Arduino tenemos en la suite de programación de Arduino tenemos tres partes diferenciadas. Antes del void setup, que se declaran las variables, que sería aquí arriba, ¿vale? El void setup, que se ejecuta la primera vez que encendemos Arduino, es decir, cuando pulsamos un reset, se ejecuta esto de aquí. Y el void loop, que es el código que vamos a programar, que es donde se están las diferentes instrucciones de Arduino, donde vamos a programar y a poner todas las cosas que queremos que haga. Bien, inicialmente vamos a empezar nuestro código con la doble barra. La doble barra lo que hace es que todo lo que tú escribas después sea un comentario y no se ejecute. Y ponemos Coche Robot versión 1.0. Aquí si queréis podemos poner lo que queramos. Yo voy a poner el nombre del blog y la dirección. Bien. Vamos a poner un comentario y ponemos aquí, definimos variable. ¿Vale? Aquí vamos a poner las variables que vamos a necesitar. ¿Una variable qué es? Pues una variable es una forma de llamar a algo. Nosotros, por ejemplo, vamos a necesitar pines de control que hemos conectado a nuestro driver. Y para no andar llamándolo pin 1, pin 2 o pin 3, lo podemos definir como una variable y ponerle un nombre. Por ejemplo, vamos a definir el pin 5 que correspondía al in1. Es una variable tipo entero, es decir, un número entero, y lo definimos de esta forma. A ver. Decimos que es un entero, lo vamos a llamar in1 y le asignamos el valor de 5. Aquí, si queréis, podemos poner un comentario diciendo lo que es. Pues el pin de control del motor izquierdo. Ahora, cada vez que nos refiramos a in1 dentro de la programación en Arduino, él solo va a saber que in1 vale 5. Hacemos lo mismo con los demás puertos, por ejemplo, in2, que era el 4. Esto también es pin de control del motor izquierdo. Hacemos lo mismo con el in3, que era el puerto 13. Y este es pin de control de motor derecho. Pin control motor derecho. Y así con el in4, que era el puerto 12. Creo recordar. Que es el otro pin de control motor derecho. Hay gente que no comenta nada, nunca en la programación. Y eso para mí es un error, porque luego el código, cuando lo hagamos y pasen unos días, no nos vamos a acordar de nada. Y si lo queremos reutilizar o cambiarlo, si ponemos comentarios, luego lo vamos a tener bastante más fácil, ¿vale? Vamos a separarlo un poco para que nos quede más claro. Bien, vamos a definir ahora el en A que hablamos antes en el vídeo anterior. Este es el pin de velocidad de motor izquierdo. Y también definimos el en B.
que es el 11, pin de velocidad de motor derecho. Y luego vamos a necesitar una serie de variables que ya la iremos viendo más adelante, porque seguro que vamos a necesitar variables. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer con estos pines? Bueno, pues en principio, la primera vez que se ejecute el código en Arduino, tenemos que definir cómo vamos a configurar estos pines. Lo vamos a configurar como pines de salida, perdón. Entonces sería así como poner este comando, pin mode, el pin, pin 1 y el modo de funcionamiento. Y ahora aquí podemos poner declaro pines como salida. Lo mismo tenemos que hacer con el IN2, el IN3, el IN4, el EN-A y en el BEN y el EN-B. ¿Vale? Pues vamos a copiar esta línea y la repetimos tantas veces como sea necesario. 2, 3, 4, en A y en B. Y ahora hacemos los cambios aquí. 2, 3, 4, en A y en B. Con esto le hemos dicho a Arduino que esos pines son de salida y él ya los va a utilizar como salida. También vamos a decirle que el pin 1 y el pin 0 y el 1, los dos primeros, los vamos a utilizar como puerto serie. Arduino tiene un puerto de comunicaciones serie que se encuentra en los pines 0 y 1, TX y RX, y le vamos a decir que inicialice ese puerto serie para que los utilice así, y le vamos a poner la velocidad a la que queremos que funcione. Para eso se utiliza este comando, serial begin, y entre paréntesis ponemos la velocidad que nosotros vamos a seleccionar, la de 9600 baudios. Podemos poner inicializo puerto serie pines primero y segundo. Bueno, sería 0 y 1, bueno, también lo podemos poner así. Y si queréis, aquí podemos poner incluso velocidad 9600. Si alguien lee nuestro código, evidentemente estará más claro. Incluso nosotros mismos lo vamos a poder interpretar mejor. Aquí termina lo que vamos a inicializar, en principio. Luego, si queremos, podemos ir añadiendo más cosas si nos va haciendo falta. Bien, ahora vamos al loop, que es donde está la madre del cordero, donde está nuestro programa que vamos a ejecutar. Bien, ¿qué queremos que haga Arduino? Pues en principio tendrá que leer algo, lo podemos poner así. Esto es muy útil hacerlo. Leer algo del puerto serie. Muy bien. Luego tendrá que interpretarlo. Y luego tendrá que tomar acciones, dependiendo de lo que haya leído y lo que vaya a interpretar. Ese va a ser nuestro programa. Es una cosa tan sencilla como esa. Bien. ¿Cómo lo hacemos? La aplicación que utilizamos para controlarlo desde un Android, desde cualquier dispositivo Android, lo que manda es una cadena de caracteres que la podemos ver en la misma aplicación. Primero va a mandar datos para saber cuánto tenemos que mover el motor izquierdo, hacia qué dirección, y cuánto tenemos que mover el motor derecho y hacia qué dirección. Manda una cadena que tiene un formato específico. Entonces primero va a mandar un
Vamos a ver, lo tengo por aquí anotado porque tampoco me lo sé exactamente de memoria. Era así. Va a mandar el símbolo de ese que parece una S doblada, que es este símbolo, ¿verdad? Quiero recordar que era alternativa 126. Alternativa 126, creo que era. No, pero no me sale. Era pulsando Alt 126 y debería salir. Sí, Alt 126, aquí está, que no lo estaba haciendo bien. Este símbolo, ese símbolo que acabamos de poner. Primer carácter que va a enviar por el puerto serie es ese símbolo, precedido de un valor, ¿vale? Que será un número entero. Luego mandará un asterisco, vamos a anotarlo aquí, manda ese símbolo, un número que lo vamos a llamar n. Luego manda un asterisco, otro número que lo vamos a llamar, bueno, podemos poner este x, este número x, este número y, asterisco y, después manda una arroba, un número que es z, y después manda una almohadilla. ¿Vale? Eso es lo que manda el joystick cada vez que lo movemos. La X sería lo que se va a mover el motor izquierdo, la Y lo que se va a mover el motor derecho, y el Z otro dato que no vamos a utilizar para nada en este momento porque es otra forma de coordenadas diferente de la que vamos a utilizar en nuestro programa. Entonces nos interesa X e Y. Y qué signo tiene X, qué signo tiene Y. Y con eso vamos a poder mover los motores. En X vendrá un valor que será lo que tengamos que mover en el motor izquierdo y la dirección, y en Y el otro. Bien, ¿cómo hacemos esto? Pues tenemos que leerlo con una serie de comandos. Vamos allá. Vamos a ponerlo aquí y empezamos. Vamos a hacer un bucle. Un bucle es una cosa que se repite con una condición. Es decir, cuando pase algo, vamos a hacer eso. Ponemos el comando while. Dentro de un paréntesis tendremos que poner una condición, ¿vale? Una llave, y dentro de la llave lo que queremos que se ejecute. Entonces esto ejecutará lo que hay dentro mientras que pase algo. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que haya datos en el puerto serie. Para eso tenemos un comando que se llama serial.available. No sé, mi inglés es un poquito... Mi pronunciación en inglés es un poquito chorra. ¿Qué hace esto? Pues ejecuta lo que vamos a escribir aquí dentro del bucle while siempre que haya algo dentro del bus, del bus de serie. Porque lo que vaya mandando en el joystick se va a quedar ahí para que lo interpretemos. Si no hay nada, pues no lo ejecutará. Es absurdo que ejecutemos algo. Entonces, podemos poner aquí un comentario si queremos. Bueno, los comentarios. Ponemos aquí bucle. Para cuando haya algo. En el buffer. Que es como llamaremos a esas cadenas de datos que se van a almacenar una detrás de otra. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, vamos a empezar diciendo cómo queremos interpretarlo. Los datos los vamos a tener que meter en 3 variables. ¿Cómo vamos a llamar a esas variables? Pues muy sencillo, X, Y y Z. Pues entonces nos vamos a la parte de arriba, donde hemos definido las variables, y aquí vamos a definir variables. Por ejemplo, ponemos aquí. La variable que manda esto son enteros con signos. Esa variable se interpreta de esta forma. Definimos
un entero con signo llamado x. Y además le ponemos aquí un comentario. Variable para almacenar cadena de movimiento. Lo mismo hacemos con y. Y lo mismo hacemos con z. Aunque z ya digo que no lo vamos a utilizar, pero porque no lo vamos a utilizar en este proyecto, pero la cadena la manda. Entonces yo la voy a meter para poderla almacenar en alguna variable. Bien. Ya tenemos definidas esas tres variables. Entonces, vamos donde estaba, que era aquí. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es leer un dato. Un dato que lo primero que vamos a tener es un símbolo que es un carácter. Estamos hablando de la S acostada. Pues decimos que es un carácter. Lo vamos a llamar dato serie, por ejemplo. Y eso va a tener el valor de lo que lea primero del buffer, que es serial real. Ponemos un comentario aquí, lee del buffer un dato. ¿Vale? Ya hemos leído un dato, que teóricamente tiene que ser el símbolo ese acostado. Y ahora vamos a poner condiciones para ir interpretándolo. También el joystick tiene botones. Si pulsamos botones, pues habrá otros datos en el buffer. Entonces, nosotros vamos a decir que lea un dato y si ese dato, si el dato que hemos leído, dato serie, es igual, las condiciones se ponen con doble igual. Y al carácter que hemos dicho antes, la S acostada, aquí, vale, hacemos algo, ¿vale? ¿Qué hacemos? Pues entonces, si leemos ese dato, quiere decir que lo que viene a continuación sería el valor de x. Lo que hay después de esa S acostada sería el valor de x. Pues entonces ponemos que en x meta el valor siguiente con este comando. Es decir, este comando lo que significa es que meta el siguiente entero que haya en la cadena. El número entero siguiente que haya en la cadena. Como el número siguiente va a ser el valor de x, lo metemos en la variable x que hemos definido anteriormente. Entonces ponemos aquí, lee del buffer, el primer dato. Lo podemos poner aquí para aclararlo perfectamente, que sea un número entero y lo mete en x. ¿Vale? Entonces ya en x tendremos almacenado el valor que tiene la variable x. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues bueno, vamos a decir que si el siguiente carácter que lee es un asterisco, ¿vale? Volvemos a leer del buffer, serial real. Es igual a un asterisco ¿Qué quiere decir eso? Abrimos otra llave para que ejecute lo que vamos a escribir aquí dentro de la sentencia if. Entonces, si el siguiente carácter que lee es un asterisco, lo que quiere decir es que el valor de ir viene a continuación. Pues entonces decimos, podemos comentar esto, si queremos, para tenerlo clarito, ponemos aquí símbolo de comentario y ponemos aquí lee otro dato
y lo ejecuta, y ejecuta si es asterisco. ¿Vale? Entonces eso nos va a dejar clarito qué es lo que hace. ¿Qué tenemos que hacer? Pues en i meter el siguiente entero. Con este comando lo que hemos hecho es leer el siguiente entero y lo mete en i. Bien. ¿Qué hacemos a continuación? Pues seguimos metiendo otro bucle dentro, otra condición. Si volvemos a leer y coincide con que hay una arroba, un carácter de arroba, tenemos que hacer otra cosa. Bien, ponemos el comentario para saber lo que estamos haciendo, lee otro dato y si es arroba lo ejecuta. ¿Qué ejecuta? Pues en Z mete el valor siguiente entero que haya. Que este valor no lo vamos a utilizar, pero lo tenemos que sacar del buffer. Y lo dejamos en esta variable que en esta aplicación concretamente, ya digo, que no lo vamos a utilizar. Lee el siguiente entero y lo mete en Z. Bien. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Pues localizar el carácter del fin de cadena que dijimos que era una almohadilla, como está ahí escrito. Entonces, si vuelvo a leer del buffer, perdón, me he confundido, así, sería el real, es igual al carácter almohadilla, quiere decir que hemos terminado esa cadena y ejecutamos otra cosa. ¿Vale? Vamos a poner aquí nuestro comentario. Lee otro dato y si es almohadilla, lee, ejecuta lo que hay dentro. Que vamos a crear un proceso que mueva, por ejemplo. Lee otro dato y si es almohadilla, llama a mover. Y ahora aquí vamos a llamar a un proceso que sea mover, porque lo que tenemos que hacer es mover. Con todo esto que hemos hecho, pues lo primero que teníamos, mover, así se llama un procedimiento que lo vamos a crear ahora. Leemos algo del puerto serie que está aquí arriba. La siguiente era interpretarlo. Ya lo hemos interpretado con este código que hemos creado. Entonces vamos a borrar esto, leer algo del puerto serie, que ya lo tenemos hecho. Interpretarlo, que también lo hemos interpretado. Ahora tenemos pues todo metido en tres variables, X, Y, Z, que son tres datos con signos. Y ahí tenemos los tres datos que hemos leído del joystick. Y ahora tenemos que tomar acciones, ¿vale? Vamos a borrar esto de tomar acciones. Las acciones que vamos a tomar, pues en principio hemos llamado a un procedimiento que se llama mover. Bien, vamos a definir ese procedimiento que se llama mover. Lo tenemos que hacer fuera del bucle este. Y ahí vamos a decir cómo se mueven los motores. Bien, para ello creamos un procedimiento que se llame mover, como hemos llamado antes, lo podemos llamar como queramos. Abrimos una llave y va a hacer lo que pongamos aquí abajo.
Vamos a decir cómo se mueve, por ejemplo, el motor izquierdo. Ponemos aquí comentario, control de motor izquierdo, de la parte izquierda. La parte izquierda la mueve la coordenada Y. Ya tenemos en X lo que mueve la derecha, en Y lo que mueve la izquierda y en Z otro valor que no vamos a utilizar en este ejemplo. Entonces, Y tenemos metido el valor de lo que vamos a mover. Pero claro, puede ser un valor alto, bajo. Y yo quiero un número que esté comprendido entre menos 255 y 255. Que es en el rango que yo me voy a mover, pero claro, el joystick puede dar valores mayores o valores menores. Y yo necesito esos valores para tener algo claro. Entonces adapto el valor que voy a tener, lo adapto a un rango. Eso se hace igualando y con el comando constraint ponemos la variable y lo adapto al rango. Ahora pongo el rango. Hemos dicho que queríamos entre menos 255 y 255. Eso hace que si obtengo valores menores que 255, y va a valer menos 255. Y si obtengo valores mayores en i de mayor de 255, como muy alto va a poner 255. Entonces me voy a asegurar que en i va a haber un número entre menos 255 y 255, que es lo que yo necesito para interpretar. Porque si no podemos poner un rango, el rango puede ser muy abrupto, muy abierto, y se nos va a escapar. Y como Arduino, los valores que maneja en un entero con signos están comprendidos ahí, pues lo adapto a ese rango. Entonces podemos poner un comentario aquí que eso va a ser adapto al rango. Adapto i al rango. O sea, me aseguro de que en i haya un número entre menos 255 y 255. Bien. Si i es menor que 0, es decir, negativo, voy a tener que hacer una cosa, que es mover el motor en un sentido. ¿Cómo hago eso? El motor I, que es la parte izquierda, está conectado al IN3 y al IN4. Para mover el motor I en un sentido, pues el IN3 lo llevo, por ejemplo, a alto y el IN4 a bajo. ¿Cómo hago eso? Con este comando. Digital write IN3 lo pongo en estado alto. Y aquí puedo poner decido, sentido, giro, motor. Y el otro, que es IN4, lo tengo que llevar a estado bajo. Entonces volvemos a repetir. Hemos dicho que si I es negativo, IN3 arriba, IN4 abajo. Es decir, en IN3 voy a tener 5 voltios, en IN4 0 voltios. Y eso va a hacer que el motor izquierdo, gire hacia un sentido. ¿Qué pasa? Lo contrario. Si no, si y la otra condición es que sea mayor o igual a 0. Y también puede ser igual a 0, pero si es igual a 0 también lo tenemos que meter en algún sitio. Abro mi llave. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo contrario de lo que he hecho arriba. IN3 en estado bajo, IN4 en estado alto, para que gire en el otro sentido. Pues volvemos a poner digital write IN3. Antes lo puse en estado alto, ahora lo pongo en estado bajo. Y digital write IN4 lo pongo ahora en estado alto. Eso va a hacer que el motor gire en el otro sentido, lo cual es totalmente lógico. Y ya hemos acabado un bucle de condiciones. Bien, vamos por aquí, vamos a abrir aquí más para abajo, seguimos con el procedimiento mover.
Velocidad. Bien. Vamos a necesitar de alguna forma almacenar la velocidad, que va a coincidir con el valor de ese número. Primero hemos decidido el motor de giro dependiendo del signo. Si es negativo, gira en un sentido, si es positivo, gira en el otro. Ahora necesitamos definir qué velocidad de giro va a tener esos motores. Entonces, como es la parte derecha, da la casualidad de que si pensamos, si yo voy conduciendo, yo voy haciendo andar el coche y yo quiero girar a la izquierda, es decir, giro hacia la izquierda el mando, los motores que van a tener que correr más para que el coche gire hacia la izquierda van a ser los derechos. Luego esto va a estar inversamente relacionado con la velocidad de la parte contraria. Vale, entonces el valor que me va a dar aquí va a ser la velocidad que tienen que llevar los motores de la parte contraria. Es decir, en A va a ser de la parte, es la velocidad de la parte izquierda y en B de la derecha. Sería invertido. Entonces, aquí tenemos que decir que la velocidad de I va a ser la misma, o sea, la velocidad que lleve el valor I, el valor absoluto de I, exactamente, esas son las palabras, lo vamos a tener que meter en una velocidad, en una variable, que lo vamos a llamar velocidad en A. Entonces, ahora la vamos a definir y lo ponemos aquí. Velocidad en A la vamos a hacer coincidir con el valor absoluto, ya sin signo, de la variable I. Vamos a necesitar también una variable que sea en B. ¿Vale? Recordar eso porque ahora vamos a definirla arriba. Bien, seguimos. Ya hemos terminado con la interpretación del motor izquierdo y el derecho. Ahora vamos a coger el motor, o sea, el motor izquierdo. Ahora vamos a hacer lo mismo con el motor derecho. Y luego daremos la orden de escribir en los puertos las velocidades en A y en B. Ya hemos dado la orden de sentido de giro de un motor. Ahora vamos a trabajar con el sentido de giro del otro motor. ¿Cómo lo hacemos esto? Bien, vamos a poner aquí nuestro comentario. Control de motor derecho. Y ese va a estar comprendido por la variable X, lo que tengamos en X. Le vamos a hacer lo mismo, vamos a adaptar el rango. ¿Recordáis lo que dijimos antes? De que tiene que ser un número entre menos 255 y 255. Luego decimos que la variable X tiene que estar entre menos 255 y 255. Punto y coma. Y ahora aquí ponemos adapto X al rango. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Pues lo mismo de antes. Si X es menor que 0, quiere decir negativo, giro en un sentido. Si es positivo, giro en el otro. Como es el mismo código, lo voy a copiar de aquí arriba. Y así me ahorro de escribirlo. Lo copio. Lo pego aquí abajo. Y ahora cambio las variables. En vez de I va a ser X. Aquí y aquí. Y en vez de int3 y int4 va a ser int1, int2 y aquí igual, int1, int2, que es donde controlamos el motor derecho. Bien, hemos decidido el sentido de giro de el motor derecho. Ahora vamos a trabajar con la velocidad. La velocidad la vamos a llamar en B, velocidad en B. Va a ser el valor absoluto de la variable X, igual que hicimos antes con la velocidad de I. ¿Vale? ¿Y ahora qué nos queda? Pues muy sencillo. Nos queda escribir el valor en los puertos en A y en B. Dijimos que eran invertidos, que la velocidad de A era 1 y la velocidad de B era la otra, y eran invertidos. Aquí tenemos una haciéndola coincidir con Y y otra haciéndola coincidir con X.
pues luego ahora la vamos a invertir a la hora de escribirla. Bien. ¿Cómo la escribimos? Con este comando, que lo que hace escribir es un valor analógico en un puerto digital, en un puerto PWM, de eso de ancho de pulso variable, por ejemplo, en el que hemos definido de en A, ponemos la velocidad de en B, la que tenemos en B. Y también escribo en el puerto en B la velocidad que hemos sacado de la coordenada de en A. Por eso que recordad que hablamos de que eran invertidos, porque si los motores derechos corren más, el coche va a ir hacia la izquierda. Vale. Y este comando lo necesitamos al final. Serial flash. Que digamos que es el comando que hace que se escriba, ¿no? Y se lea del buffer, se termina la lectura. Bien, con esto nuestro coche pues se moverá. Pero claro, yo también quiero, ahora lo vamos a probar, bueno, ya lo hemos probado en el vídeo anterior. Ahora quiero, por ejemplo, también implementar otra función. Como tengo botones en el joystick X y Z, por ejemplo, quiero que al pulsar el botón X se ejecute el programa tal y como está. Al pulsar el botón Y, el coche corra a una velocidad lenta, y al pulsar el botón Z, el coche vaya siempre rápido. Porque sí, porque quiero hacerlo así. Bien. ¿Qué tendríamos que hacer? En principio vamos a definir los valores de en A y en B, las variables, perdón, de en A y en B. Lo podemos hacer aquí mismo, que no las habíamos definido, las habíamos utilizado, pero no las habíamos definido. Velocidad en A, en principio le asignaríamos un valor 0. Y podemos comentar que es velocidad al motor izquierdo. Aunque ya sabemos que la tenemos que cambiar para que funcione bien, porque por la construcción del coche sabemos que las velocidades son inversas. También definimos velocidad en B como 0. Velocidad motor derecho. Y vamos a necesitar una variable también para almacenar, por ejemplo, un número. Ese número va a corresponder con 1, 2 o 3, que es la idea que tengo en mente. ¿Para qué? Pues para seleccionar 1, el modo de velocidad variable, el 2, modo velocidad lenta, y el 3, modo velocidad rápida. Bien, pues definimos una variable que se llame velocidad de tipo entero. Inicialmente le vamos a dar el valor 1 para que arranque en modo velocidad variable. Y ahora yo aquí, si quiero, puedo comentar que esta variable es modo velocidad 1 variable, 2 lento, 3 rápido. Bien. Ya hemos creado las variables que vamos a necesitar. ¿Qué tendremos que modificar aquí? Pues en principio lo que hacen los botones X, Y y Z es mandar el carácter X, el carácter Y o el carácter Z. Bien, pues antes de que ejecutemos, de que leamos nuestra cadena de movimiento, es decir, justo aquí, que aquí empezamos a leer nuestra cadena de movimiento, vamos a hacer coincidir con este nivel. Aquí tendríamos que poner que si el dato serie leído
coincide con X en vez de con una S doblada, ahí tendremos el valor X es 1, o sea, la velocidad se pondría 1. Si coincide con Y, la velocidad se pondría 2. Y si coincide con Z, la velocidad se pondría a valor 3. Bien, ¿cómo hacemos esto? Pues nada, una condición. Si dato serie es igual al carácter X, hacemos esto. En principio hay que introducir un retardo de 5 milisegundos para que el funcionamiento sea correcto, porque yo en las pruebas que he hecho he necesitado este retardo aquí para darle tiempo al buffer a que se vacíe y la última orden que ejecutemos se ejecute con la velocidad seleccionada anteriormente. Si yo aquí no pongo este retardo, cambio la velocidad a lo mejor en medio de un movimiento y puedo efectuar un movimiento que no quiero. Entonces, ¿qué hago? Pues entonces, si el dato serie ha sido una X, ¿vale? Mandaría una X y una almohadilla. Lo que hace cuando pulso X, manda X almohadilla, Y almohadilla y Z almohadilla. Entonces ahora voy a buscar el carácter almohadilla, que tendrá que venir después. Si la lectura siguiente es una almohadilla, carácter almohadilla, ejecuto lo que voy a poner aquí. Aquí puedo poner que lee otro dato como comentario. Lee otro dato. ¿Qué tengo que ejecutar? Pues darle a velocidad el valor 1. Es sencillo. Repasamos. Si el dato leído en el serie, quizás me he equivocado, dato serie, coincide con una X, espero 5 milisegundos, vuelvo a leer del buffer y si es una almohadilla lo que viene, la velocidad es 1. Quiere decir que he pulsado el botón X. Lo mismo tendré que hacer para el botón Y y para el botón Z. Entonces voy a copiar este código, que desde aquí hasta aquí lo voy a repetir 3 veces. Sí, ¿no? Desde aquí hasta aquí, vale. Ya iba yo quitando una llave. Es desde aquí hasta esta llave. Bien. Lo voy a repetir 3 veces. Lo repito una vez aquí. Separo para no equivocarme y otra vez aquí. Aquí voy a poner, si el carácter coincide con una Y, la velocidad que le vamos a dar es la velocidad 2, que es lenta. Hemos dicho que era lenta. Y si el carácter coincide con una Z, la velocidad que vamos a seleccionar va a ser 3. Bien, pues ahora tendremos que modificar la hora donde seleccionamos la velocidad. Es decir, que eso estaba puesto, si no recuerdo mal, en el procedimiento mover. Nos vamos a mover. Aquí tenemos que la velocidad es el valor absoluto de Y. Aquí es donde tendremos que cambiar esto. Pues venga, empezamos por aquí. Vamos a poner condiciones. Aquí me he comido yo esto. Aquí. Y vamos a ver. Primera condición. Si la velocidad seleccionada es 1, si velocidad es 1, ejecuto algo. ¿Qué voy a ejecutar? Bueno, pues este es el caso en que se movería la velocidad a velocidad normal, variable. Entonces cojo esta cadena, que es la que ejecutamos normalmente, y la pongo aquí dentro. Entonces, si la velocidad seleccionada es 1, la velocidad en A es el valor absoluto de Y. Ahí no tenemos duda. ¿Vale? Si la velocidad seleccionada es 2, ¿qué hacemos? Pues vamos a pensar. Si la velocidad seleccionada es 2, yo quiero que mi velocidad sea una velocidad baja.
pongamos 80. Es un valor entre 0 y 255. Pongamos 80. Vale, pues entonces la velocidad tendría que ser 80. Pero claro, la velocidad tendría que ser 80 siempre y cuando estemos accionando el joystick. Si no, la velocidad tendría que hacer 0 cuando dejemos de accionarlo. En el caso anterior, como la velocidad coincidía, cuando la velocidad era 1, es decir, en funcionamiento normal, coincidía con el valor absoluto de I, si el joystick lo dejamos en 0, se queda en 0. Entonces se pararían los motores. Pero en este caso vamos a darle la velocidad fija de 80. Entonces tendremos que definir también que cuando el joystick se ponga en 0, la velocidad sea 0. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues creamos una condición. Si el valor absoluto de I es 0, abrimos una llave, velocidad en A es 0. Así el coche se parará. ¿Vale? La velocidad en A es 0. Si no, abrimos otra llave. Si no, la velocidad en A hemos dicho que queremos que sea una velocidad baja, lenta. Y vamos a probar con 80, que es el valor que ya va a funcionar bien. Bien. Pues ya tenemos velocidad, este bucle empieza aquí, velocidad 2. Pues ya hemos tomado una decisión cuando la velocidad vale 2, es decir, cuando pulsamos I y va en lento. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues cuando la velocidad valga 3. Y lo tenemos que hacer exactamente igual. Lo que pasa es que entonces velocidad en A le daremos el valor de 255. Si velocidad es igual a 3, abrimos una llave, tendremos que crear las mismas condiciones para cuando la velocidad, el valor absoluto de I sea 0. Si valor absoluto de I coincide con 0, velocidad en A tendrá que ser 0 para que el motor se pare. Si no, la velocidad en A tiene que ser el valor de 255, que sería el máximo. Bien. Eso en el caso del motor izquierdo, porque estamos controlando, como dijo en nuestro comentario anterior, motor izquierdo. En el caso del motor derecho, vamos a tener que hacer lo mismo con en B. Bueno, pues como el código es el mismo, me voy a venir aquí, voy a copiarlo, ¿vale? Creo que termina aquí y aquí, exactamente. Porque creo que esta llave es esta es de ese y esta es de ese. Bien, entonces termina aquí y empieza aquí. Voy a copiar este mismo código, lo voy a trasladar a la parte de aquí del motor B, del motor derecho, perdón, y tendremos que adaptar a la coordenada X. Entonces borro esto de aquí, que no me va a servir ya, porque ahora la velocidad va a venir determinada por este nuevo código que yo voy a poner aquí. Lo pego y vamos a cambiar los datos. Si velocidad es 1, el valor de en B, ahora tendremos que poner en B, va a ser el valor absoluto de X. Tendremos que cambiar aquí. Si la velocidad es 2, el valor absoluto de X, si es 0, la velocidad en B va a ser 0. Si no, la velocidad en B va a ser 80. Seguimos. Si la velocidad va a ser 3 y el valor absoluto de X es 0, la velocidad en B va a ser 0. Si no, la velocidad en B va a ser 255. Y creo que ya está. Pues bien, ese es el código
que tenemos metido en Arduino. Ese es el código que yo puse en el vídeo anterior que programé. Evidentemente yo ya esto lo tengo mascado, tuve mis problemas, me equivoqué, los motores me giraban al revés, tuve que cambiar IN1 y IN2 por otros valores, es decir, del otro puerto. Detectaba fallos, también tuve que cambiar, por ejemplo, el sentido de giro. Si era menor, a lo mejor tenía que poner aquí bajo y alto, pero eso lo vamos viendo sobre la práctica. Cuando metamos el código en el coche, vemos cómo va reaccionando y vemos si hay que cambiar, invertir algún valor, porque podemos cometer algún error. Es muy fácil cometer algún error. Pero bueno, en definitiva, este es el código de Arduino y la lógica de programación que yo he seguido. Pues nada, eso es todo. De eso trataba este vídeo. Pues un saludo, corto y cierro.